тоже есть оружие, да знают об этом, сейчас только я сказал, тоже есть оружие, которое может поражать цели на их территории. И что все они придумывают сейчас, чем пугают весь мир, что все это реально грозит конфликтом с использованием ядерного оружия, а значит уничтожением цивилизации. Они чего, этого не понимают, что ли? Это люди, знаете, это люди, которые не прошли через тяжелые испытания. Они уже забыли, что такое война. Вот мы, даже наше сегодняшнее поколение, прошли вот через такие тяжелые испытания во время борьбы с международным терроризмом на Кавказе. Сейчас, в условиях конфликта на Украине, заговорили о возможности отправки на Украину натовских военных контингентов. Но мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо более трагичными. Bueno, buenas tardes a todos. Este es el programa número 470 de la Agencia de Noticias Caliyuga. Hoy es 5 de marzo del 2024. Bueno, nuevamente me encuentro aquí con el amigo Garayalde, que ha tenido que hacer un gran esfuerzo para llegar hasta acá porque, como habíamos explicado la vez pasada, no hay subterráneos, por lo menos de la línea que lo conduce desde la zona de Retiro hasta donde nosotros estamos, en la zona de Palermo. Así que tiene que venir con estos buses que son de lo más complicados y repletos de gente, de pasajeros, y un tránsito horrible. Bueno, así que sabemos que eso es un sacrificio. Pero se va a terminar porque dentro de poco creo que van a volver a ponerla 17. al 17 de marzo. Bueno, así que este sería el último programa en donde Garayalde viene con el colectivo, con el bus. Por lo menos está fresco, se está yendo el verano. Y se está yendo el verano también. Bueno, propagábamos recién un mensaje que ha emitido este tirano, porque yo creo que no hay otra explicación, otro calificativo que criminal, Putin, amenazando al mundo entero con una guerra atómica. Es gravísimo eso. Y bueno, evidentemente la amenaza habría venido porque el señor Macron había insinuado la posibilidad de enviar tropas a Ucrania para defenderla. Lo cual yo pienso que habla bien de Macron, porque yo pienso que no es, indudablemente es una invasión lo que está haciendo Rusia respecto de Ucrania con la excusa de que hay que desnazificarla. Resulta que Ucrania es un país nazi pero con un presidente judío, ¿no? Es una cosa rarísima eso. Y él habla de desnazificación, pero en realidad se está refiriendo al nacionalismo ucraniano, que evidentemente, bueno, como Ucrania había sido ocupada por los rusos y sometida a un régimen comunista, debe haber habido, por supuesto, en la época en que Hitler invadió, le hizo la guerra a Rusia, debe haber habido un sector importante del pueblo ucraniano que se plegó del lado de Hitler porque pensó que se iba a liberar de esa manera, que fue el famoso ejército de Blasov, ¿no? Ese famoso ejército que luchó en contra del comunismo, ¿no? Así que ellos vieron en Hitler, ¿no?, la posibilidad de liberarse del comunismo, que fue indudablemente un flagelo para Rusia y sigue siéndolo, ¿no? Porque por más que digan que Rusia ha dejado de ser comunista, nosotros siempre sostenemos, y lo hemos dicho varias veces, que nunca fue comunista Rusia, porque esto después lo vamos a tratar cuando entremos al tema argentino, ¿no? El comunismo quiere decir sociedad sin clases o sin castas, utilizando una terminología de este señor que tenemos al frente del gobierno, sin castas y sin Estado, como el anarcocapitalismo del cual habla. Bueno, eso nunca existió, porque es una utopía, el hombre no puede autogobernarse a sí mismo, eso es una realidad. O sea, todos los regímenes políticos de la democracia, hasta el comunismo, son utopías, porque el hombre se basa en un principio equivocado, que es el hombre con capacidad de gobernarse a sí mismo, el igualitarismo, y los hombres no son iguales, los hombres son diferentes entre sí.
y se dividen entre seres que son capaces de gobernarse a sí mismos y que por lo tanto pueden gobernar al resto, y aquellos que necesitan ser gobernados. Pues es indudable. La función política no puede ser ejercida por cualquiera, sino que tiene que ser ejercida por seres calificados, que tengan capacidad de hacerlo. Bueno, no es la primera vez que el señor Putin amenaza, y hay un viejo dicho que perro que ladra no muerde. Pero Putin especula mucho con dos cosas. O sea, por un lado, el miedo típico y originario de los europeos, que constantemente, antes de que cayera la Unión Soviética, tuvieron un miedo pánico de Rusia. Y en una época cundió una consigna que decía mejor rojos antes que muertos. Y de alguna manera Putin debe especular con este espíritu mercantilista, consumista que tienen los europeos, por el cual rechazan la guerra. Sí, Sí. hubo varias autoridades y diplomáticos, diríamos, europeos que rechazaron lo que dijo Macron, justamente porque... Claro, no hay que asustar a León. Y Macron ha sido el único tipo que dijo algo sensato. Miren que yo nunca fue un santo de mi devoción, Macron, pero en este caso hay que reconocer que estuvo bien, porque en última instancia, hoy Ucrania, mañana Estonia, pasado Lituania, después Finlandia, o sea, indudablemente el señor Putin ha dicho que quiere reconstituir la antigua Unión Soviética, y la antigua Unión Soviética era un territorio en expansión. Es falso lo que dicen estos tipos euroasiáticos, que Rusia lo único que quiere es la multipolaridad, no quiere que sea Estados Unidos el gobierno del mundo. No, ellos quieren hacer un imperio universal en donde Rusia sea el centro, el eje. Eso es indudable, porque está en los principios mismos de la Unión Soviética, o sea, no hay límites en la expansión de la Unión Soviética, no es que se termina acá. Nosotros, por ejemplo, somos un país que no nos planteamos expandirnos territorialmente. En todo caso, nos plantearemos recuperar los territorios que nos ha usurpado Inglaterra en las Islas Malvinas. Y bueno, eso antes, no ahora, que ahora se los están regalando. Pero Rusia es un país imperialista, expansivo. Y es curioso, miren, uno a veces lee cada cosa que son para reírse, ¿no? Yo a veces leo la página rusa de estos euroasiáticos, ¿no? De este señor Putin, un tal Projanov, Leonard Slavin, ¿no? Que son todos tipos que son de la preferencia de este nacionalismo güelfo que tenemos acá, ¿no? Que están ahí pendientes de toda esta gente. Y porque claro, un poco a ellos les pasa al revés de los europeos, ¿no? Pero los europeos dependen de los Estados Unidos para defenderse. Y ellos, bueno, se sienten un poco... yo no sé si enamorados, pero supeditados a Rusia, porque consideran que es la idea de este eurasianismo, tiene que haber una potencia fuerte para hacer frente a los Estados Unidos, cuando en realidad se ha demostrado, el fundamentalismo islámico demostró hasta el cansancio, que no se necesita de ningún imperialismo para hacer frente a los Estados Unidos. De ninguna manera nos tenemos que someter a otro imperialismo para confrontar con Estados Unidos. O sea, es suficiente levantar principios y llevarlos hasta las últimas consecuencias con valor, dignidad y coraje, que eso es lo fundamental. Y yo decía, esta página ha llegado a decir, yo lo comento porque es algo insólito, ¿no? Que este Navalny prácticamente se mató solo, lo mataron para crearle un conflicto a Putin. Es insólito, quieren absolverlo a Putin del crimen de Navalny diciendo que ha sido asesinado a propósito para generar dentro de la sociedad rusa todo un clima de confrontación, teniendo en cuenta que en estos momentos hay posibilidades de elecciones, ¿no? Y que desde ya van a ser amañadas. Dugin hasta sugirió que había participado la CIA de eso. Sí, esa es la teoría, que fue la CIA la que lo mató a Navalny. Increíble esto. Esto es increíble, hay que tener... Es payasesco. No solo payasesco, sino que además es ridículo totalmente. Porque yo creo que Navalny les convenía vivo, no muerto, porque era un líder. Ahora prácticamente la oposición se quedó sin un líder. Por algo los va eliminando de a poco Putin, porque decapita a la oposición para que no... Cada vez que aparece un líder le corta la cabeza. Es muy simple esto, porque no es el primero. Si fuera el primero, bueno, uno puede dudar.
Pero acá hay una cantidad impresionante de crímenes que se han cometido, ¿no? Y que es la antigua nomenclatura. Bueno, nosotros desde ya resaltamos nuestra posición, estamos en este conflicto, estamos con Europa, obviamente, porque consideramos que Rusia es peor que Europa. Los dos son, como diría el ayatollah Khomeini, son los dos satanes, pero Europa es un satán un poco más dócil, digamos así, ¿no? Que nos permite hacer este programa, que no lo podríamos hacer en la Rusia soviética o excomunista, como quieren decir. Eso porque si no terminaríamos como Navalny. Si nosotros estuviéramos allá, terminamos en un gulag como Navalny o muertos, probablemente. Por eso nosotros estamos más con este sistema, obviamente, pero simplemente por una cuestión de supervivencia, no porque sea nuestro ideal desde ya. Es que Europa es como un viejo enfermo, ¿no? Que tiene muchos años de edad, que alcanzó como una meseta de cierto tipo de prosperidad, que sabemos que a futuro eso entra en crisis por la baja natalidad, por la excesiva inmigración que le está transformando toda la cultura, la religión, o sea, es un viejo enfermo Europa. Y no se ha armado, lo principal es eso, que no se ha armado. Claro. Tiene lo básico, indispensable, pero dicen que ahora creo que es Inglaterra que está produciendo armas balísticas para la artillería ucraniana. Bueno, eso porque Estados Unidos en estos momentos el problema de Ucrania, o sea, Europa prácticamente no le aportaba armamento a los ucranianos porque ellos no producen armas prácticamente, porque se han convertido, y eso Putin se da cuenta, ¿no? en un conjunto de estados consumistas, que detestan la guerra, porque siempre, si no era Rusia, era Estados Unidos, siempre se volcaban hacia uno de los dos. Europa fue liberada por Rusia y Estados Unidos, indudable, del fascismo. Los fascismos fueron expulsados de Europa por una alianza de Rusia con Estados Unidos, si no, no se liberaban de los fascismos. Y Rusia, más allá de los problemas económicos que tiene sí una inmensidad de recursos humanos y materias primas que por medio de la coerción ellos pueden sacar. Han podido sobrevivir de este boicot que le han hecho debido a que tienen una gran cantidad de recursos y se han volcado totalmente hacia la producción militar. Y además reciben ayudas de Corea del Norte y de Irán. Eso es un detalle, ¿no? Interesante. Y China. Y el otro factor sobre el cual especula Putin es que él piensa que Trump va a ganar las elecciones en los Estados Unidos. Y Trump ha dicho que no piensa aportar un centavo en la OTAN, al contrario, ha hablado hasta de la disolución de la OTAN, porque dice que Estados Unidos, es un poco esa idea de que Estados Unidos hace actividad caritativa por el mundo, ¿no? Norteamérica primero, y entonces que se arreglen ellos, y si Rusia los invade, bueno, que se arreglen. Bueno, quizás no sea mal la idea de que Europa empiece a pensar un poco en resolver por sí misma sus propios problemas, y no tener que depender de los Estados Unidos. No estaría mal eso, ¿no? Indudablemente. Bueno, esto era un poco lo que queríamos decir de cómo está la situación en Ucrania, ¿no? De esta guerra, que está cada vez peor, y que el señor Putin está especulando con estas posturas así derrotistas, sustentadas principalmente en los Estados Unidos a través del señor Trump, y un poco de que Europa depende demasiado de los Estados Unidos y por lo tanto Ucrania no tiene armamento suficiente como para defenderse. Bueno, y el otro tema que está también concatenado con este es un poco lo que ha pasado en Gaza, ¿no? Que aquí podemos propalar un pequeño video de lo que ha pasado en este lugar, en este punto de recepción de alimentos y de medicinas y de medicamentos, de personas que estaban haciendo una fila para recibir alimentos principalmente, porque están pasando hambre directamente, y que fueron bombardeados por los israelíes, ¿no? Pero lo gracioso es que los israelíes dicen que no, que ellos no les tiraron bombas, sino que fueron ellos mismos los que se mataron porque se aplastaron solos, ¿no? Un argumento parecido al que da Putin con respecto a Navalny, que se mató solo prácticamente, pero lo mató la CIA. Y en información internacional hay consternación por las decenas de personas que murieron durante el reparto de ayuda en Gaza. De acuerdo con el Ministerio de Salud palestino, controlado por el grupo terrorista Hamas, la multitud fue atacada por fuerzas israelíes.
Aseguró que suman 112 muertos y 760 heridos. Los servicios médicos dijeron que las ambulancias eran insuficientes y que algunas víctimas fueron trasladadas a hospitales en carretillas. Uno de los heridos narró lo que vivió. رحنا نجيب أكل وطحين نزلوا طخ فينا وارتمينا بالشوارع ما حد طول علينا خلص والناس جابتنا هون في شهداء مرميين ما حدش مطول عليهم بدهم اسعافات فيش اسعافات فيش حد يسعفهم وفي مصابين والشفا ملانه شهداء واصابات فيش حد يسعفهم جابونا هنا كمان عدوان من قلة فيش حد يسعفنا. Columnas de humo se elevan sobre la franja de Gaza en una nueva jornada mortífera de guerra. Los ataques israelíes mataron a casi 100 palestinos en las últimas 24 horas. En Deir al-Balah, una de las víctimas es un bebé que nació poco después de que Israel comenzara su ofensiva. Le di a luz en la primera semana de la guerra. Lo había estado esperando durante 8 años. Luché mucho para poder tenerlo. Oh, mi amor, hijo mío. Una veintena de personas más murieron en este vecindario por los recientes bombardeos. La mayoría de las víctimas, niños. Ahora solo queda rescatar los cuerpos bajo los escombros. Niños y mujeres fueron volados en pedazos. Despedimos mártires todos los días nos despedimos de nuestros familiares. Estamos agotados por el hambre y el asedio que padecemos desde hace 17 años. Alá, ten piedad. Por su parte, el ejército israelí afirma que los ataques mataron a decenas de militantes. También aseguran haber confiscado con éxito armas del grupo islamista Hamas en toda la franja de Gaza desde la semana pasada. Deir al-Balah es una de las pocas zonas que aún no han sido asaltadas por tierra por tropas israelíes. Sin embargo, los bombardeos son constantes y escasean los suministros básicos y la ayuda humanitaria, como en todo el enclave palestino. Y bueno, yo creo que esto que hemos propalado sirve es una prueba más de que hay un real genocidio que se está produciendo aquí en Gaza, ¿no? Y los israelíes lo que piensan es que la manera por la cual pueden terminar con Hamas es creando en la población un gran miedo, que es lo mismo que hizo Francia. Vamos a aclarar las cosas, no es que lo hayan hecho los sionistas exclusivamente, los franceses se lo hicieron en Argelia esto. Cuando al terminar la Segunda Guerra Mundial hubo una serie de atentados llevados a cabo por el Frente de Liberación Nacional Argelino, ¿y qué hizo Francia en ese momento? Hizo un bombardeo masivo que incluso llegó a matar más gente que ahora en Gaza. Claro, hasta ahora, porque lo de Gaza sigue. Y llegaron a matar 45.000 argelinos, ¿no? En represalia con la idea de que los argelinos iban a decir, bueno, no vamos a apoyar más a este Frente de Liberación porque miren las cosas que nos están produciendo la insurgencia. Entonces ellos un poco calculan, hacen ese cálculo, ¿no? Pero a esto se asocia también un racismo indudable que tiene el pueblo judío, que viene especialmente de ciertos sectores de la religión judía secularizados, entre los cuales está el presidente que tenemos nosotros acá en Argentina, de considerar que son el pueblo elegido y que los demás tienen que estar a su servicio, tienen que ser siervos de ellos. Y para que sean siervos no tienen que oponer resistencia. El palestino es un poco el sirviente del sionista, del judío sionista, el que hace todas las tareas serviles. Bueno, en Europa pasa también algo parecido con los inmigrantes, pero ellos quieren un palestino sumiso, un palestino que luego de haber perdido sus territorios, bueno, entregue prácticamente gratis su trabajo, su mano de obra. Entonces, ¿cómo lo logran? A través de estas matanzas masivas, ¿no? Esa es la única explicación que hay. No es que ellos quieran suprimir a los palestinos, eso hay que tenerlo claro. Quieren tenerlos esclavizados, sometidos, subordinados porque les hacen todas las tareas serviles. El palestino es un ciudadano de segunda en Israel. Es un ciudadano que sirve como esclavo prácticamente, como mano de obra barata, gratis. Parecido, insisto, a lo que pasa con el fenómeno inmigratorio en Europa. Por eso siempre decimos que todos estos movimientos identitarios que se sienten tan afines al sionismo hacen exactamente igual en Europa con los inmigrantes. Los demonizan para explotarlos mejor, ¿no? Esa es la realidad. Precisamente, o sea, el pensamiento de derecha europeo
sigue esa línea sionista y es totalmente enemigo de lo que es la inmigración. Exacto. Entonces hay como un puente ideológico europeo con el sionismo israelita. Exacto, exactamente. Creo que por eso no es tan fuerte la oposición a Israel en esta cuestión. No, por supuesto, Lo hacen la derecha, la pseudo-derecha está con Israel. Sí. No es que nosotros estemos a favor de la inmigración, eso es lo que queremos aclarar. Son las consecuencias Exacto, del imperialismo. la inmigración es consecuencia, como he dicho varias veces, de la expoliación que han producido Y que producen actualmente en el continente asiático y africano. Pero lo que nosotros estamos es con el inmigrante, eso estamos nosotros, no con la inmigración, porque el inmigrante es una víctima de este proceso. Y consideramos que no tiene que ser llevado a Europa de manera coercitiva para trabajar como esclavo, haciendo tareas serviles, y demonizado a propósito a fin de que lo puedan explotar mejor. Nosotros tenemos un escrito interesante publicado en el Fortín de un viejo colaborador nuestro español, Ferran Vidal, creo que se llamaba, en donde demuestra con datos muy concretos y contundentes que todos estos movimientos identitarios no plantean eliminar la inmigración, sino regularizarla. Quiere decir, regularizarla, ¿qué quiere decir? Hacerla más dura, a fin de que puedan explotar mejor al inmigrante. Por eso, sionismo y movimientos identitarios son amigos, son socios. Bueno, y ya en la última parte del programa no podemos dejar de hablar de lo que ha pasado acá en la República Argentina, ¿no? Que es un sainete, pero real. Yo creo que la República Argentina ya debe ser una curiosidad en el mundo entero. Nos deben estar, de alguna manera, si bien hay muchos que dicen, qué maravilla, etcétera, etcétera, pero debe haber gente que debe tener, ¿cómo podríamos decir?, un estado de conmiseración hacia nosotros, por lo que estamos padeciendo. Porque fíjense, este payaso, las cosas que dice, ¿no? Que decía hace poco tiempo, ¿no? Que decía esto. Yo quiero preparar este pequeño sketch. Hola, soy el general ANCAP, vengo de Liberland, una tierra creada por el principio de apropiación originaria del hombre, una tierra de 7 kilómetros cuadrados entre Croacia y Serbia, un país donde no se pagan impuestos, un país donde se defienden las libertades individuales, donde se cree en el individuo, ¿sí? Y no hay lugar para colectivistas hijos de puta que no quieren cagar la vida. Así que mi misión es cagar a patadas en el culo a keynesianos y colectivistas hijos de puta que no quieren cagar la vida. Vamos por una sociedad libre, vamos por el orden espontáneo, vamos por los valores de la libertad. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva la libertad! Fíjense, ¿no? Las locuras que dice, y un tipo así que puede haber llegado a ser presidente, ¿no? Y que después de haber hablado en el Congreso, inaugurando el periodo de sesiones, un circo ecuestre, pero de grandes proporciones, fíjense que él, poco antes de eso, emitió porque él utiliza el tweet permanentemente, ¿no? Él tuitea, está constantemente con esta moda, que le ha venido bien, ¿no? Porque indudablemente esto es un mundo, una sociedad que está tremendamente lobotomizada por los medios, estos nuevos medios cibernéticos que estupidizan a la gente, especialmente el WhatsApp, el celular y todo. Y las personas están ahí atrapadas con este espectáculo. Tú te das cuenta, cuando vienes para acá está todo el mundo metido allí, la gente está ausente, está como viviendo una realidad paralela. Y entonces, este sujeto, en este tuiteo permanente, compulsivo que tiene, porque llega a ser 4.000 tweets por día, es una locura, entre me gusta, like y todo, publicó un mensaje en hebreo, en donde él se refería a las leyes de Moisés, que son 10. Sí. Y es curioso que 10 son los puntos que él propone para que la clase, los distintos sectores de la sociedad argentina se pongan de acuerdo. Bueno, uno de esos, obviamente, el primero de todo, la inviolabilidad de la propiedad privada, que eso es un disparate absoluto, porque la propiedad privada
tiene que tener una función social, si no, de lo contrario, no puede ser un bien absoluto, de ninguna manera. Porque una persona, supongamos, no puede ser dueña a lo mejor de 100.000 hectáreas y mantenerlas inexplotadas mientras hay gente que pasa hambre, por ejemplo. Eso sería una cosa totalmente inaudita, ¿no? Que no se puede aceptar. Debe existir la propiedad privada, pero con una función social, como un bien útil para la sociedad. Eso está en la doctrina social de la Iglesia, que este hombre desde ya la rechaza porque él califica a la Iglesia Católica de comunista, lo ha dicho permanentemente. Pero además lo gracioso fue esto otro que acaba de decir, ¿no? que por qué él hace en Córdoba este encuentro, ¿no? Fíjense, por el perrito Conan que tiene. Ahora, esto no es una cosa cómica y graciosa. Este señor acude a lo que podría ser la magia negra. En la magia negra hay vínculos con los animales, con los números, porque no es casual que haya puesto 10 y no 9 los puntos, porque 10 son los mandamientos de Moisés. Es claro, no ha puesto un acuerdo de 9 puntos o de 11 puntos, puso de 10, que son los mandamientos de Moisés. Es indudable que es típico de cierto sector del judaísmo, que aplica la magia negra. Y esto se dio muchísimo en los sectores judíos. Por ejemplo, los famosos crímenes rituales tenían que ver con la magia negra. Que son reales, que existieron, no todos los judíos lo hacían. Está demostrado, hay un estudio muy minucioso del hijo de un rabino que demuestra que efectivamente hubo crímenes rituales efectuados por cierto sector del judaísmo que buscaba a través de la magia adquirir poderes especiales. Y uno de esos poderes pasaba por matar niños cristianos y hacer comuniones digamos así, heréticas, con la sangre disecada de los niños cristianos. Pero eso lo llega a decir un rabino, el hijo de un rabino, en un estudio que realiza en la Universidad de Haifa, el hijo del rabino Toá, italiano, el rabino principal de Roma. O sea, no es una cosa inventada eso. Bueno, fíjense que esto acudir a la magia para conseguir resultados, indudablemente parece que le ha dado resultados. Y yo he escrito hace poco un texto, lo edité ayer, ¿no? En donde vinculo un poco la figura de Lenin con la de Milei. No sé si lo has leído ese texto, ¿lo alcanzaste a leer? ¿Por la mañana? No, todavía no lo leíste. Bueno, en ese texto demuestro cómo los dos tuvieron un origen muy parecido, porque los dos vinieron prácticamente de afuera y de golpe. A Lenin lo trajo el imperialismo alemán, en el famoso tren blindado, que estaba en el exilio. Alemania sabía que para hacer salir a Rusia de la guerra rápidamente tenía que ponerle un elemento tremendamente disruptivo, como se utiliza, un término que se utiliza actualmente, ¿no? Para que creara un caos social monumental y a cambio de eso, bueno, la paz con Alemania y conseguir concesiones que son las que consigue Alemania en el Tratado de Brest-Litovsk, ¿no? El Tratado de Brest-Litovsk, que es el que se hizo, el que firma Rusia con Alemania, y le entrega prácticamente vastos territorios, incluso Ucrania le entrega a los alemanes. O sea, prácticamente Rusia queda disminuida. Es gracioso eso, porque ese gran imperialismo que tiene después la Unión Soviética, no lo manifiesta Lenin cuando firma ese tratado con Alemania, que es un tratado totalmente ventajoso para los alemanes. Bueno, este Milei, lo hemos mencionado por fin, ¿no? También aparece de golpe, no aparece por medios naturales, como podría ser un político que hace carrera. Él aparece a través de los medios de difusión. Es un producto mediático que ha utilizado la farándula, esto que mostramos antes de toda esta exhibición farandulera, ¿no? del Batman. Yo no sé qué personaje es, pero parece Batman. Y no viene de la política convencional, como pasó con Lenin, porque el partido bolchevique era un partido insignificante electoralmente. Entonces ahí tienen una semejanza muy grande. Y aparte, él también ha venido para favorecer intereses foráneos,
Porque fíjense, ¿qué es la dolarización, por ejemplo? El primero de esos. Sí. La dolarización significa entregar nuestra moneda a los Estados Unidos, a cambio, la riqueza a cambio de papel impreso por los norteamericanos. Todas nuestras riquezas a cambio de los papeles impresos que nos envían los norteamericanos. Inglaterra le ha entregado las Islas Malvinas, la soberanía. El señor Cameron, el ministro Cameron, vino acá especialmente a celebrar que el gobierno argentino haya reconocido la autonomía de los Kelpers y por lo tanto la soberanía británica. Porque la soberanía británica, ¿en qué se basa? En la autonomía de los Kelpers. Los Kelpers que se pueden gobernar por sí mismos. ¿Y por qué Gran Bretaña quiere la soberanía de Malvinas? Por la Antártida, que es el principal reservorio de agua dulce del planeta. Y el último antes es Israel. Es clarísima la sumisión de este sujeto al Estado de Israel cuando pone como decreto de necesidad y urgencia la famosa derogación de la ley de tierras, por la cual todos estos colonos judíos o mochileros judíos que vienen aquí a la Argentina pueden comprarse todas las tierras que quieran en la Patagonia, como ya lo hizo Benetton, y para crear el Estado de Israel del Sur, que es el profeta Herzl habla de dos territorios para establecer el Estado judío, que son Palestina y la Argentina. Sí. Entonces eso es clarísimo, pero yo creo que él no ahorra testimonios, es muy parecido a Lenin. Y por último, ¿en qué se parecen también? En que los dos están en contra de una sociedad sin castas. Él constantemente está en contra de la casta. Pero no es que esté en contra de la casta política, está en contra de una sociedad de castas, que es una sociedad tradicional. La casta, ¿qué es? La casta no es una cosa mala. La casta es el ámbito en el cual el hombre encuentra la medida propia. Claro. Las sociedades siempre fueron sociedades de castas, porque los hombres no son iguales. Y acá existieron, en la República Argentina también, como en toda sociedad normal, existieron 4 castas que fueron destruidas. Acá la crisis argentina viene a partir de la derrota de Malvinas, que es cuando la casta sacerdotal desconsagra al Estado argentino, impetra la rendición y sobreviene la democracia, que es el gobierno de la casta burguesa. Y lo que el señor Milei quiere es la destrucción de esa casta para crear la sociedad anarquista y sin Estado. Lo mismo que decía Lenin, no hay ninguna diferencia. Es más todavía, Lenin decía que para llegar a eso tenía que haber un Estado fuerte y duro, y él hace lo mismo, Claro. porque él reprime la protesta social. Es indudable que él quiere llegar a la sociedad sin Estado a través de un Estado que eduque al hombre a vivir sin Estado. Claro. Es clarísimo eso. En fin, esto es un poco lo que nos espera, ¿no? Lo que nos espera es este caos. Estamos como diría el maestro Evo, en la era del paria. La Argentina ha entrado en la era del paria, y la era del paria se expresa a través de esto, de los pasasecos, de lo ridículo, y de la sociedad sin Estado y sin castas. Exactamente. Bueno, no sé si quieres agregar algo más. No, solamente comentar que todos estos discursos, ¿no?, que hace Milei, que hizo en el Congreso, que ha venido dando hace mucho tiempo acá, los medios de comunicación nunca le han puesto interlocutores serios. No, obvio, Evitan exactamente. cosas. Él debatía con Sol Pérez, Claro. con gente totalmente de la farándula. Es un hombre de la farándula. Nunca ha debatido con un político en serio. Y lamentablemente hay algunos que ya están diciendo, desde pequeños, algún medio, radio, que lo que está haciendo ahora económicamente, que esto de querer hacer ese colchón de dólares, es un endeudamiento feroz del Banco Central Argentino. Sí, por supuesto. O sea, están las cosas, está preparando otra bomba de crisis, y esto lo hace por desconocimiento. O sea, ese es el otro elemento. Todos creen que Milei es un genio en cuestiones económicas. No, payaso, realmente no sabe nada. Nada, y aparte cuando él estuvo ahí ejerciendo una función en el Banco Central, tuvo que hacer una pasantía, fue prácticamente bochado así cuando le tocó hacerla. Pero lo que es bueno es que sabe vender su ideología. No, sí. Y hay muchos periodistas, hasta extranjeros,
Sí. que lo aplaudían cuando Y él sí. hablaba y cosas Y así. bueno, Lo cual sí, porque es un tipo que como... o sea, a mí no me extraña que Sí. el argentino Sí. sea bruto, porque nos han preparado para, para ser brutos durante más de 20 años, 30, 40 años. O sea, para aceptar y aplaudir estos discursos, votar con odio, con bronca. Exacto, no, lo gracioso pero es que hay extraña que afuera que también. mucha gente que lo respalda, eso es lo gracioso del Sí. caso. Pero ¿por qué lo respalda? Porque evidentemente la subversión ha trabajado de manera tal de crearnos primero una clase política ladrona y delincuente, y entonces para darle excusas a este tipo de que hay que suprimir al Estado. Es un poco la táctica que decía Evo, confundir un principio con un representante. O sea, hay un mal policía, hay que suprimir la policía. Hay un mal político, hay que suprimir la política. Hay una casta burguesa que está actuando de manera incorrecta, hay que suprimir las castas, hay que crear una sociedad sin Estado. Eso fue la Revolución Francesa. Exacto, esa es la táctica de la subversión, es clarísimo eso. O sea, acá lo que se necesita es un Estado que funcione bien, no eliminar el Estado. Así tiene que ser, así tiene que ser. Bueno, en fin, tiempos terminales, como diría nuevamente el maestro Évora. Hasta el próximo programa, si Dios quiere.